Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean ustedes a este su canal de entrevista académica. Hoy, hoy contamos de nuevo con la presencia del maestro Félix Sánchez Mercado. Para quienes no tuvieron oportunidad de ver el programa pasado, haré una pequeña presentación. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, egresado con especialidad en Ciencias Penales y Criminológicas. Es maestro en Procuración de Justicia del Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en investigación ministerial del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Actualmente es servidor público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se desempeña como agente del Ministerio Público. También es docente por examen de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC, y profesor en el Instituto Internacional del Derecho y el Estado, en donde ha participado en las cátedras del Sistema Jurídico Penal en México y Ministerio Público, Juez de Control y Acción Penal. Es formador de formadores en técnicas básicas para el litigio oral penal por la United States Agency International Development y Avarol en México. Maestro Félix Sánchez Mercado, de nueva cuenta, es un placer tenerlo en este canal. Le agradezco mucho habernos tomado de nuevo la invitación para darle continuidad al programa pasado y sobre todo que también hemos recibido muy buenos comentarios sobre el tema, adicionalmente a la actividad que usted nos dio como referencia, que es la protección de los animales, así como la teoría del caso y pues obviamente los delitos que llegan a su fiscalía. Déjeme pedirle de nueva cuenta que nos haga una pequeña semblanza, porque seguramente habrá este auditorio que no vio el programa pasado, que aún no lo veo, que lo recomiendo que lo haga. Pero por favor, maestro, bienvenido de nueva cuenta y pues una pequeña semblanza para dar velocidad a este programa. Muchas gracias. Sí, no, el gusto es mío, de verdad agradezco mucho la invitación de nueva cuenta para el efecto de que podamos hablar de los temas que son tan interesantes para que toda la audiencia lo pueda conocer. Pues actualmente estoy en la Fiscalía General de Justicia, como ya quedó resaltado, y en una área que pues es de interés en este momento, como es la Fiscalía para Delitos Ambientales y en materia de protección urbana. Ahí en el área de judicialización tengo la oportunidad de conocer de audiencias, de todo tipo de audiencias que se van generando ante los jueces de control, que precisamente es el tema que nos va a tocar tratar en este momento, ante los diversos jueces de control de la Ciudad de México. Eh, Peticionar órdenes de cateo, de aprehensión y sobre todo llevar al conocimiento de los jueces de control cuando hay algún detenido por delitos precisamente competencia de la Fiscalía que represento. Y en ese sentido, bueno, pues de alguna manera es la práctica nos va haciendo que vayamos teniendo conocimiento y ese conocimiento lo importante es que lo podamos proyectar y hacer llegar a una audiencia como la de usted, maestro Ricardo. Muchas gracias, maestro Félix Sánchez Mercado. Bueno, pues se quedaron varios temas, todavía pendientes de tratar. Dentro de uno estaba, antes de dar el tema que vamos a ver hoy, que es el juez de control y el control de los derechos humanos. Pero yo me quedé con una duda y creo que nos hicieron llegar ya algunos comentarios sobre las penas que se recibe una persona que genera maltrato animal. No sé si nos pueda profundizar en este ámbito, por favor, maestro. Por supuesto, los animales no humanos, cuando de alguna manera son
una persona les causa algún maltrato y es detenida y la podemos llevar a un juez de control, el juez de control que conoce del asunto, en su momento, si esta persona llegara a un juicio oral, el tribunal de enjuiciamiento le pudiera imponer las penas siguientes. Para el caso de que al animal no humano se le causaran lesiones que no pusieran en peligro su vida, las sanciones que pudieran imponerle irían de 6 meses hasta 2 años de prisión, cuando sean lesiones que no pongan en peligro la vida. Si las lesiones que se le ocasionaron pusieran en peligro la vida del animal no humano, ya la pena de prisión que se le pudiera llegar a imponer se incrementaría hasta una mitad. Para el caso de que con esa conducta de alguna persona se le ocasionara la muerte, ya la pena de prisión iría desde los 2 a los 4 años. En ese sentido, cuando la ley también señala que si al provocarle la muerte se hicieron uso de métodos que le provocaran sufrimiento, también las penas van a ser aumentadas hasta en una mitad. Entonces, la legislación penal, por lo menos de la Ciudad de México, tengo entendido que algunas legislaciones no contemplan aún estos delitos de maltrato animal en contra de animales no humanos, porque los consideran todavía como cosas. Entonces, en ese sentido, algunas legislaciones tendrían que realizar alguna modificación a sus leyes, tomando en cuenta también a la Ciudad de México para el efecto de que se pudiera tipificar como delito el maltrato o la crueldad que le pudieran ocasionar, como les digo, a un animal no humano. Eso sería lo que las penas de prisión que en algún momento algún tribunal de enjuiciamiento, en un juicio, precisamente en un juicio oral, le pudiera imponer a una persona, obviamente al encontrarlo responsable de la comisión de ese hecho que la ley señala como delito de maltrato animal o crueldad animal, y sobre todo acreditarle por parte del fiscal que esa persona cometió ese delito o por lo menos participó en su comisión, y ya ante un tribunal es donde pudieran sentenciarlo a una pena corporal. He de señalarles que no siempre, o bueno, la mecánica del sistema no es llevar a las personas hacia un juicio. Tienen lo que se llama salidas alternas o la forma de terminación anticipada, que sería un procedimiento abreviado, y en el cual las personas pueden evitar el juicio en su contra. Por lo tanto, pues no requiere que todas las personas que son llevadas al conocimiento de un juez de control, pues puedan llegar a un juicio oral, salvo que la persona que es imputada no quisiera llegar a una salida alterna o a una forma de terminación anticipada. Eso sería lo que respecta a las penas que quedaron pendientes en el programa pasado. Claro, y me viene a la mente ahorita que está en redes sociales el daño causado a Roberto, que es un perrito. Eh, en el caso, por ejemplo, de un video que corre a través de las redes, la autoridad puede actuar con el simple video cuando se le infringe un daño a un animalito. ¿Es motivo para que se pueda actuar o debe de ser bajo una denuncia o una querella para que la gente que hoy nos escucha sepa cómo actuar cuando conozca de una situación de estas? Por favor, maestro. Sí, hemos tenido algunos casos donde precisamente las redes sociales han servido para que la Fiscalía dé inicio a la investigación correspondiente. Recordemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales permite que el conocimiento que se tenga de un hecho que la ley señala como delito de cualquier tipo puede ser a través incluso de denuncias anónimas. Entonces, cuando tenemos conocimiento o la Fiscalía tiene conocimiento de un hecho que pudiera resultar delictuoso y que esté relacionado, en el caso, con un delito de maltrato animal, iniciamos la carpeta y
en el caso de que pudiera existir riesgo para el animal no humano, incluso de perder la vida, entonces con ese riesgo que pudiera tener el animal no humano, pudiéramos ir ante un juez de control y, como ya lo refería la vez pasada, solicitarle una orden de cateo para rescatar a ese animalito que está en peligro de perder la vida. Y afortunadamente los jueces de control de la Ciudad de México, ya con esa concientización que tienen respecto de la protección que deben de tener los animales no humanos, nos han otorgado para el efecto de llevar a cabo una orden de cateo, precisamente ese mandamiento judicial, y lo hemos ejecutado y hemos rescatado afortunadamente aún con vida a algunos animales no humanos que estaban en riesgo. Y eso nos ha permitido que incluso haya personas detenidas y sujetas a una investigación y posteriormente a un procedimiento penal, ya con los datos que obtenemos de la carpeta de investigación, de los testigos. En el caso de que no hubiera testigos y que solo tuviéramos el conocimiento del hecho a través de las redes sociales, entonces actuamos de oficio y tomamos como base para la investigación ese video que existe en las redes sociales y que permite a la fiscalía continuar con la investigación o por lo menos iniciar la investigación, y si después de esos datos que obtenemos habría alguna persona que quisiera comparecer y establecer la participación de esta persona en el hecho, pues es bienvenida. Si no, con los datos que tenemos, con la investigación que tiene la Policía de Investigación para ese caso y con otros datos que se van aportando a la carpeta de investigación, como pudiera ser, y en el caso se necesita, un dictamen en materia de veterinaria, donde el perito precisamente determina el riesgo que puede tener ese animal humano si sigue en el lugar y con esas condiciones en las que, bueno, se pudiera desprender de los propios videos de las redes sociales. Entonces, sí es posible que las personas que tengan conocimiento de un hecho y que puedan tener algún video o su propio testimonio. Como ya lo decía, la página de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México permite que alguna persona pueda presentar una denuncia anónima y se le da el seguimiento correspondiente, o acudir a las instalaciones de la Fiscalía, manifestar la circunstancia de que requieren que incluso sus datos sean mantenidos en reserva, y si quieren comparecer, pues la Fiscalía les toma su entrevista, y es un elemento importante y fundamental para poder ir a la investigación de algún hecho que la ley señale como delito, y también identificar a la persona que lo pudiera haber ocasionado o por lo menos participado en su comisión. Y sí es importante que hay una cultura de la denuncia. Yo sé que muchas veces las personas que tienen conocimiento de hechos delictivos de esa naturaleza, pues son los propios vecinos. Y hay gente que es bastante agresiva y bueno, la gente no quiere o los vecinos no quieren ir a denunciar, pero lo pueden hacer de manera anónima, y la misma investigación que se sigue si ustedes comparecieran ante la autoridad ministerial es la misma que se seguiría ya con los datos que ustedes pudieran aportar de la persona que pudiera estar ocasionando ya sea maltrato o crueldad en contra de un animal humano. Bien, maestro, pues no cabe duda que sí faltaba conocer esta parte, porque generalmente pensamos que los animales, uno, no sufren y dos, no hay penas. Y sí, efectivamente, ya hay penas y es importante que la gente conozca las sanciones a las que pueden hacerse acreedoras en el caso de un comportamiento o de un mal comportamiento con un animal o un maltrato o obviamente hasta la muerte del pobre animalito. Bueno, eso quedaba pendiente, maestro. Ahora bien, nos fuimos con la teoría del caso. La teoría del caso, pues obviamente ya vimos que no nos bastó una hora para platicar. Entonces, yo haciendo una pequeña recopilación, hablamos sobre los nuevos conceptos, las figuras nuevas que forman parte del nuevo procedimiento penal, pero a mí me gustaría saber si quisiera agregar algo adicional
a lo que vimos y que complemente la información sobre la teoría del caso, perdón, su uso, su aplicación y su implementación para que pueda ser recomendado para los abogados, defensores, oficialidad de partes, fiscales, en fin, en general. Adelante, maestro. Sí, precisamente, recapitulando un poquito, ya vimos que los tres elementos que conforman la teoría del caso, que puede ser de la fiscalía, de la defensa, e incluso de los propios asesores jurídicos, representantes de las víctimas, tiene los tres elementos que ya precisamos, que por un lado es un segmento fáctico, un segmento jurídico y un segmento probatorio. O lo que es lo mismo, y para no complicarlos, lo que es el hecho, el derecho y la prueba. Estos elementos son básicos para que cualquier persona, no solo que quiera operar el sistema, sino aunque no lo opere, como consultor o la sociedad en general, tengan en cuenta que cuando hay el conocimiento por parte de la autoridad de un hecho que la ley señala como delito, partimos precisamente de esa teoría del caso. ¿Qué es lo que queremos probar? ¿Cómo lo vamos a probar? Y si eso que nos está narrando una persona, ese hecho que nos está narrando, es constitutivo de algún delito. Y una vez que tenemos la teoría del caso, que es una estrategia, como ya lo establecía yo, nos va a servir para nuestra estrategia de litigación, con todos los demás elementos que tenemos en cuenta o que vamos a tomar en cuenta para un procedimiento o para una etapa de investigación desformalizada ante el Ministerio Público. Tenemos que tener una teoría del caso. Incluso la gente común, aunque sí se necesitan conocimientos jurídicos para establecer que un hecho puede ser delito, pero la gente común puede ver que si nosotros narramos un hecho y ese hecho lo contemplamos ya como un delito que está sancionado así por la legislación penal o por alguna ley especial, después van a ver ustedes con qué datos de prueba o medios de prueba, según el caso, o en su momento ya en un tribunal de enjuiciamiento, con qué pruebas el fiscal va a acreditar ese hecho y va a establecer que ese hecho es constitutivo de algún delito. O al inverso, si la defensa considera que ese hecho que la fiscalía está narrando no es constitutivo de delito porque en su estrategia de litigación y su teoría del caso va a permitir establecer que ese hecho, por un lado, probablemente no se cometió o que la persona que nosotros tenemos en una etapa como acusado o ya en su momento en un tribunal eh, para el efecto de poder acreditarle ese hecho y la probabilidad de que lo cometió, la defensa, a través de esa teoría del caso que le haga del conocimiento al tribunal, va a poder acreditar que esa persona no cometió el hecho, aunque el hecho sí tuvo su consumación, pero probablemente, no probablemente, ya en un procedimiento, la defensa va a establecer que la persona que tenemos ahí como acusada no lo cometió, o ya en un procedimiento oral no lo cometió, o que lo que nosotros estamos narrando en realidad no es constitutivo. En esa tesitura, el tribunal de enjuiciamiento o un juez de control en etapas previas que conozca de ese hecho, va a determinar que en efecto la fiscalía no tiene razón y quien tiene razón y quien acredita con estos datos de prueba o medios de prueba o al final con las pruebas, que sería la defensa, entonces le va a asistir la razón y va a obtener por lo tanto una determinación contraria a los intereses de la fiscalía o a los intereses de la asesoría jurídica. O a la inversa, si la fiscalía acredita fehacientemente que ese hecho sí se cometió y que sí existen los datos suficientes, los datos de prueba o las pruebas suficientes ya desahogadas como tal en un juicio oral, le va a permitir al tribunal de enjuiciamiento, para el caso de un juicio oral, o a un juez de control en etapas previas, determinar precisamente que la teoría del caso que está sustentando la fiscalía sí se acredita y por lo tanto va a poder determinar una responsabilidad
de una persona que esté en el conocimiento de un juez de control o de un tribunal de enjuiciamiento. Excelente, maestro. Pues gracias porque al final de cuentas siempre pensamos que los hechos demuestran la culpabilidad. A veces no se llega a esa consumación. Al contrario, a veces como dicen por ahí, a veces se crean algunos hechos para efecto de culpar a alguna persona. Pero qué bueno que existe esta teoría del caso para efectos de, mediante los hechos, el derecho y las pruebas, como usted bien lo mencionaba, antes de llegar a un juicio, se pueda demostrar la inocencia. Al final, como usted lo menciona y lo ha venido comentando, el juez de control es una figura reciente, pero mucha gente no está empapada de lo que es un juez de control. ¿Qué nos puede decir del juez de control? Sí es un elemento muy importante en el procedimiento penal acusatorio. Les recuerdo que estamos viviendo una etapa diferente porque a partir de la reforma de junio del 2008, se cambia totalmente el sistema de justicia. Llevamos un sistema de justicia que no era como lo conocemos actualmente. Era un sistema inquisitorio. Ahí las pruebas que presentaba el Ministerio Público, generalmente no se le daba la oportunidad en ese momento a los probables responsables con ese sistema inquisitorio que teníamos de defenderse. Había, recordemos, muchas violaciones a los derechos humanos. Por eso, esta reforma ya que tenemos desde junio del 2008 y que tiene o que tuvo 8 años para poder implementarse, actualmente está en vigor en todo el país y nos señala que los procedimientos ya son más democráticos. Ya hay la posibilidad de que los jueces de control, en algunos casos se les nombraba jueces de control de garantías, porque estos jueces de control precisamente van a estar por encima de cualquier circunstancia de violación de derechos y las personas que tienen o que forman parte de un procedimiento penal, las partes en el procedimiento penal, pueden ir con él y someterle a su consideración que hay una violación en sus derechos humanos y el juez de control, por supuesto, que va a conocer de esa queja que pudieran presentar cualquiera de las partes. El Ministerio Público tiene un control de la investigación en una etapa inicial, pero posteriormente, cuando se judicializa una carpeta de investigación, es decir, se le lleva al conocimiento de un juez de control que es o forma parte del Tribunal Superior de Justicia. Ese juez de control tiene funciones muy específicas e inician, como ya les dije, desde el momento en que una de las partes le da del conocimiento un hecho. Incluso pueden ser los particulares, ya lo comentábamos anteriormente, que hay las investigaciones de los particulares en ciertos delitos, pueden ir con un juez de control y presentar su acción penal. Ya el monopolio del ejercicio de la acción penal ya no lo tiene totalmente la gente del Ministerio Público. Las partes en ciertos delitos pueden iniciar su investigación, como yo les comentaba, pueden iniciar también su carpeta de investigación, como lo hace el Ministerio Público, y pueden ir ante el juez de control a hacer del conocimiento de estos hechos y que el juez de control también reciba una acusación penal por un particular. Ya es una ganancia porque ya no le dejamos a la gente del Ministerio Público con ese imperium que tenía antes y con esa circunstancia de que controlaba todo y no se le daba la oportunidad al imputado, incluso en algún momento, de defenderse. Ahora los procedimientos ya no son así, los procedimientos ya son más democráticos, los procedimientos incluso ahora se graban. Eh,
les comento que cuando vamos a cualquier audiencia ante un juez de control, lo primero que hace el juez de control es iniciar una grabación. Hay un auxiliar de sala, hay todo un procedimiento que se sigue para el efecto de que todo lo que vayamos nosotros a hacer del conocimiento del juez de control esté grabado. Ahora ya no está de que yo no lo dije o que sí lo dije, pero no lo dije de esa forma. No, ahí ya todo está grabado. El video demuestra los argumentos de las partes que van a someter a consideración de ese juez de control. Ese juez de control, como les digo, de garantías, porque ese juez de control va a conocer desde las audiencias iniciales hasta las audiencias intermedias y va a dictar un auto de apertura a juicio. A partir de ahí tiene injerencia el juez de control. Posteriormente ya esos jueces se llaman, cuando ya se abre o se apertura el procedimiento oral, ya tienen un nombre que son tribunales de enjuiciamiento. Pueden ser unitarios o pueden ser colegiados. En el caso, dependiendo de las leyes orgánicas de cada entidad federativa, puede conocer un solo juez de control erigido en tribunal de enjuiciamiento, o pueden ser tres jueces quienes van a conocer de algún asunto sometido a su jurisdicción y precisamente van a dictar el derecho y van a determinar si una persona es responsable o no de un hecho que le impute el agente del Ministerio Público. Déjeme hacerle una pregunta, maestro Félix Sí. Sánchez Mercado. ¿Qué tipo de delitos son los que pueden denunciar los particulares? Y bueno, en función de esos, pues sabemos, sacamos la diferencia, ¿no? Sí, bueno, denunciar los delitos que se persiguen de oficio. Cualquier persona que tiene conocimiento de un hecho puede acudir ante la agente del Ministerio Público y denunciarlos. Hay delitos de querella, delitos que solo tienen injerencia y que se persiguen o cuya circunstancia de investigación requieren que la parte ofendida vaya y presente esa querella para que la agente del Ministerio Público pueda investigar. Los delitos oficiosos, cualquier persona puede acudir ante el agente del Ministerio Público y presentar su denuncia, y el agente del Ministerio Público va a recibirle esa denuncia, y aunque esa persona no tuviera interés en que se continuara con la investigación, al ser delitos oficiosos, es decir, que la circunstancia del daño que ocasionan son de interés colectivo. Por ejemplo, un daño a la propiedad, si solo le interesa a la persona que le ocasionaron el daño y no a la colectividad, pues esta persona puede acudir ante la agente del Ministerio Público, presentar su querella, darle inicio a la carpeta de investigación por parte de la agente del Ministerio Público, y en algún determinado momento estos delitos permiten el perdón. Es decir, que la investigación ya no se continúe porque la persona, ya sea que vea satisfechos sus derechos, su reparación del daño se vea satisfecha y le puede otorgar perdón a la persona. Entonces, en ese momento, la investigación ya no se continúa. La investigación termina y esos delitos se llaman de querella. Están establecidos en el Código Penal y en algunas legislaciones especiales, y algunos también requieren para su investigación una declaración de procedencia. Son los delitos fiscales, donde se requiere que la Secretaría de Hacienda acuda ante la agente del Ministerio Público y pueda presentar también en algún momento la querella correspondiente para que la investigación pueda continuar. Si no, el agente del Ministerio Público se ve impedido para continuar con esa investigación. Esa es la diferencia. Ahora, los delitos en los cuales el particular puede iniciar su investigación y puede presentar una acusación penal por particular están establecidos en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, y son delitos de poca monta, o en algún momento en donde se permite que el particular pueda iniciar su investigación y acudir con el juez de control y presentar su acusación penal privada o su acusación penal por particular. Pero eso está contenido directamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y obviamente no son todos los delitos.
Claro, claro. Ahora, déjeme hacerle una pregunta adicional. Me preguntaban, ¿qué tipo de medidas cautelares puede ordenar un juez de control? Sí, las medidas cautelares van a permitir que la gente del Ministerio Público garantice, por un lado, la presencia del imputado, la protección de la víctima y que en algún momento el procedimiento pueda continuar. Cuando se judicializa un asunto, en la etapa inicial, el agente del Ministerio Público, una vez que una persona es vinculada a proceso, va a peticionar una medida cautelar. Esa medida cautelar puede ser personal o real. Esto es, si el agente del Ministerio Público, a través de esa investigación que ya siguió y que tiene constancia en los registros o en los antecedentes de la investigación, determina que existe, como ya lo comentaba, un riesgo para la víctima, entonces lo que va a hacer es pedir una medida cautelar de protección a la víctima. Y en el caso pudiera ser que no se acercara a la víctima, que no se comunicara con ella, o que incluso dejara de frecuentar ciertos lugares. Pudiera ser el propio domicilio de la víctima, pudiera ser el lugar de trabajo, o pudiera ser el lugar de reunión en la que la víctima se encuentre. Por otro lado, si el agente del Ministerio Público determina que existe el riesgo de que esta persona pueda evadirse de la acción de la justicia, va a pedir una medida cautelar la más gravosa, que es la prisión preventiva. En delitos que no permiten la prisión preventiva de carácter oficioso, me explico, delitos que están señalados en la ley, que si se cometen, al momento de judicializar esa carpeta de investigación, el juez de control, si vincula proceso a una persona, la va a someter a una prisión preventiva de carácter oficioso por el tipo de delito que se cometió. La ley establece los delitos en los cuales procede la prisión preventiva de carácter oficioso. Y eso, ese conocimiento que tiene el juez de control de ese asunto, entonces va a decretar la medida cautelar, la más grave, que es la prisión preventiva de carácter oficioso. Pero ¿qué pasa cuando, no siendo delitos de carácter oficioso, el agente del Ministerio Público puede ponderar una circunstancia en la que vea un riesgo de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia? Con los datos de prueba que obran en la carpeta, va a solicitarle al juez de control que le imponga la medida cautelar de prisión preventiva. Pero en este caso, al no ser oficiosa, el Ministerio Público tiene que justificar el por qué está pidiendo esa medida cautelar tan gravosa para una persona en particular. Y lo va a tener que acreditar ante el juez de control con los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación. Y el juez de control, si en ese asunto que que el Ministerio Público le sometió a su consideración, le está peticionando una medida cautelar, que es la fracción 14 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le va a pedir que le acredite esa circunstancia para que el juez de control pueda otorgarle la prisión preventiva con la justificación que va a hacer el agente del Ministerio Público. Entonces, le vamos a dar al juez de control todos esos elementos para que le permitan decretar en contra de esta persona esa medida cautelar tan gravosa. Entonces, el agente del Ministerio Público, que es el único que puede pedir la medida cautelar de prisión preventiva, porque también hablando de medidas cautelares, también la asesoría jurídica puede pedir alguna medida cautelar, eso ya lo permite la ley. Y en este caso, cuando la agente del Ministerio Público, sometiendo ya a la jurisdicción de un juez de control la petición de una prisión preventiva de carácter justificado, lo que va a obtener del juez de control es precisamente ya en los argumentos, porque también la defensa tiene que argumentar en ese principio de contradicción, que es un principio que tiene el sistema acusatorio, va a poder acreditar
de acuerdo pudiera ser también en la teoría del caso que esta persona, que este abogado tenga respecto a que no se acreditan las circunstancias que la gente del Ministerio Público pretende probar, por ejemplo, que se puede evadir de la acción de la justicia, le va a decir, no, su señoría, fíjese que el señor tiene un domicilio fijo, tiene arraigo aquí en la ciudad y lo va a acreditar a lo mejor con datos de prueba, con algunos documentos que acrediten que vive en cierto lugar, que estén a su nombre, por ejemplo, algún recibo de luz, de teléfono, algunas testimoniales también que puede llevar para que comparezcan ante el juzgado de control y digan, no, pues es mi papá o es mi hijo y tiene su domicilio allá en el lugar en el que él lo refirió y van a acreditar el arraigo. Y probablemente con esta circunstancia, o también pudieran acreditar que no está en riesgo alguna persona eh, en la comisión de algún delito y el juez de control pues lo que va a hacer es decretar la libertad de la persona con alguna otra medida cautelar que tutele los derechos de la víctima o del ofendido y que no sean tan severos como una prisión preventiva. Porque recordemos que el derecho penal tiene que ocuparse y debe ser la última vía de solución de conflictos. Entonces, si queremos que un procedimiento pueda seguir su marcha, pues si no acredita el agente del Ministerio Público, el fiscal, que existe un riesgo de fuga de esta persona, pues lo va a dejar en libertad y a lo mejor le va a decretar una medida cautelar menos gravosa, porque son 14 fracciones del artículo 155 y es un catálogo de 13 que no son la prisión preventiva, y entonces el juez de control puede ponderar y decir, no, ¿sabes qué? Lo que tú me estás pidiendo es una medida cautelar bastante grave y lo que vamos a hacer es mejor que venga a firmar, o hay una unidad que se llama Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Supervisión Condicional del Proceso, aquí en la Ciudad de México, en otros lugares tiene otros nombres, pero es la unidad que se va a encargar de verificar que esas medidas cautelares que se decretaron y que no sean la prisión preventiva, se cumplen. Entonces, el juez de control puede decir, o incluso también la propia fiscalía o la asesoría jurídica, pedirle al juez de control, oye, para que controles precisamente a la posibilidad de que este imputado pueda continuar con el procedimiento o no sea su objetivo evadirse de la acción de la justicia, pues podemos pedir que se someta a una firma o a una presentación de carácter mensual o quincenal, dependiendo de las condiciones en las que se encuentre esta persona, y el juez de control va a determinar la medida cautelar que proceda en cuanto a la petición que haga, ya sea la fiscalía, ya sea la asesoría jurídica, y en ese principio de contradicción, escuchando también a la otra parte técnica que es la defensa, va a determinar incluso que una persona se vaya sin medida cautelar porque considere que no está acreditada alguna circunstancia de afectación en caso de que salga para la víctima ofendido o alguna circunstancia que pueda llegarle siquiera a establecer que esta persona va a evadirse del proceso. Claro. Entonces, incluso una persona se puede ir sin medida cautelar y va a seguir normalmente su procedimiento en libertad. Maestro, una pregunta. Ya nos fuimos con la medida cautelar, pero a veces me ganan las ansias. Sí. ¿Cómo llega una persona o cómo la presenta la fiscalía a una persona que está siendo, que fue detenida en flagrancia? ¿Cuánto tiempo tiene para presentar a esta persona ante un juez de control? Bueno, recordemos que el plazo que tiene la gente del Ministerio Público para determinar la situación jurídica de una persona son 48 horas. En ese plazo de 48 horas, que puede ser antes, pero no después, porque si no sería una violación a los derechos fundamentales del imputado, eh, son 48 horas en las cuales lo va a investigar, pero va a determinar esa investigación reteniéndolo. Es decir, ya fue detenido por una autoridad o incluso por un particular, así lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 147,
Entonces, si esta persona fue detenida conforme a las causas que establece el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla de la flagrancia, si esa persona fue detenida en flagrancia, el agente del Ministerio Público va a verificar que esa detención haya sido legal y va a dictar una determinación. Posteriormente, si lo quiere seguir investigando en ese plazo de 48 horas, tiene que decretar una determinación de retención para tenerlo sometido a investigación en ese plazo de 48 horas. Antes de ese plazo de 48 horas, el agente del Ministerio Público tiene que determinar si lo deja en libertad o si lo lleva al conocimiento de un juez de control. El artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro. Si una persona está sometida a investigación bajo el imperio del agente del Ministerio Público en una carpeta de investigación, si no va a pedir prisión preventiva de carácter justificado, o si es uno de los delitos que no establece prisión preventiva oficiosa, el agente del Ministerio Público lo va a dejar en libertad y va a continuar con la investigación. Pero le va a hacer saber a esta persona que se ve en libertad, pero que tiene la obligación de comparecer ante el agente del Ministerio Público las veces que se le requiere. En ese plazo, como ya dije, de 48 horas, entonces sí, lo somete a la consideración del juez de control, quien también, a través de esa tutela de derechos o de sus garantías del imputado, una de esas garantías y esa tutela de derechos que tiene el juez de control va a determinar si esa persona en efecto fue detenida en flagrancia. Y si no fue detenida en flagrancia, no va a calificar de legal esa detención que el agente del Ministerio Público dice que fue apegada a derecho, y si hay alguna violación de sus garantías o de sus derechos fundamentales, entonces no va a calificar de legal la detención y la consecuencia inmediata es que esa persona obtenga su libertad. O si el agente del Ministerio Público se excedió de ese plazo de 48 horas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, va a determinar que esa retención excedió del plazo y la consecuencia inmediata también es que esa persona obtenga su libertad y que precisamente el agente del Ministerio Público tenga la posibilidad de continuar investigando. El riesgo está en que si hubo violación de derechos humanos de esta persona, algunos de los datos de prueba que la agente del Ministerio Público obtuvo puedan considerarse ilícitos y eso va a impedir que la agente del Ministerio Público en una posterior audiencia en donde pudiera pedir la, alguna, alguna orden para someter de nueva cuenta al imperio de un juez, pues ya no puedan ser tomadas en cuenta porque a través de esa violación de derechos y esa nulidad que pueda recaer en esos datos de prueba que la gente del Ministerio Público obtuvo de manera, eh, probablemente incluso de manera ilegal, entonces ya no va a poder acudir ante un juez de control a conducir a proceso al imputado y tomar en cuenta esos datos de prueba que pudieran ser declarados incluso nulos. Ok, entonces tenemos 48 horas para presentarlo ante un juez de control o si no dejarlo en libertad con las reservas en su caso. El juez de control, ¿cuánto tiempo puede retener a una persona? Sí, desde el momento en que la agente del Ministerio Público lo pone a disposición del juez de control, y esta hora la vamos a tomar en cuenta a partir de que el director del reclusorio acusa de recibido ese ejercicio de la acción penal que va a hacer el agente del Ministerio Público, el juez de control, para determinar la situación jurídica del imputado, lo puede hacer en el momento de la audiencia, es una garantía que tiene el imputado para solicitar que su situación jurídica le sea determinada. En el momento en que se está llevando a cabo la audiencia de control de la detención y que el imputado ya se le formuló imputación, y al momento de que el juez le dice en qué momento quiere que se le resuelva su situación jurídica, le va a preguntar, en este momento, en 72 horas o en 144 horas. Dependerá del imputado que decida en qué momento se le va a determinar su situación jurídica. Si decide que en ese momento,
El juez de control va a determinar si lo vincula o no a proceso. Si lo vincula a proceso, obviamente se entra al debate de lo que ya vimos de medida cautelar y el imputado puede quedar a disposición del juez de control en el interior de un reclusorio si es que se pidiera prisión preventiva de carácter justificado. Si el imputado solicita que su situación jurídica le sea resuelta en 72 horas, se va a entrar también a debate de medida cautelar y puede quedarse en prisión preventiva hasta que le sea resuelta su situación jurídica. Lo mismo sucede si solicita que su situación jurídica le sea determinada en 144 horas. Entonces, es el plazo que el juez de control tiene para determinar la situación jurídica de una persona que fue detenida en flagrancia, que se calificó de legal la detención, que el agente del Ministerio Público le formuló imputación y que posteriormente solicitó la vinculación a proceso y dio todos esos datos de prueba que tiene en los registros de la carpeta de investigación y el juez va a poder determinar la situación jurídica de esta persona, como reitero, vinculándolo o no a proceso. Esos son los plazos que el juez de control va a poder tomar en cuenta para determinar la situación jurídica de una persona. ¿Sigue funcionando aquí la teoría del caso, maestro? Es correcto. En todas las etapas, de manera técnica, se tiene que utilizar la teoría del caso. La teoría del caso se utiliza desde el momento en que yo llevo a una persona para control de detención, ahí voy a tener mi teoría del caso de que el imputado fue detenido en flagrancia. Y, el 146, dependiendo de las fracciones que yo vaya a acreditar, voy a decirle al juez de control, en mi segmento fáctico, el hecho en el que yo considero que el imputado fue detenido en flagrancia. Después voy a acreditarle al juez de control que ese 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales pudiera ser la fracción primera, es decir, fue detenido en el momento de estar cometiendo un delito, y con qué datos de prueba le voy a decir al juez que acredito esta fracción primera del artículo 146. ¿Cómo le voy a acreditar al juez que el imputado fue detenido en flagrancia al momento de estar cometiendo el delito? Bueno, pues mis datos de prueba o mis antecedentes de investigación van a ser las entrevistas, ya sea de los policías que lo detuvieron o de algún particular que participó también en la detención, y el juez de control, ese va a ser mi teoría del caso, que el imputado fue detenido en flagrancia. Posteriormente, cuando yo solicite la vinculación a proceso, entonces voy a utilizar esa teoría del caso para desarrollar la petición al juez de control de que se vincule a proceso a la persona, porque precisamente le voy a acreditar que se cometió un hecho, que ese hecho está considerado como delito por el Código Penal vigente en la Ciudad de México o por alguna ley especial, y le voy a acreditar también con los datos de prueba que tenga hasta ese momento y que se los voy a exponer, que precisamente mi teoría del caso para vincularlo a proceso es la que debe de prevalecer y el juez de control va a decidir, dependiendo si es en ese momento, en 72 horas o en 144 horas, someter o vincular a proceso a una persona. Por eso es importante conocer y manejar no solo la teoría del caso, sino también la teoría del delito para poder establecer qué delito es el que se acredita con la conducta, con el hecho que esta persona cometió. Maestro, una pregunta. ¿Cómo se asigna o quién designa al juez de control que va a llevar el asunto de una persona? Sí, dependiendo, en la Ciudad de México, dependiendo el tipo de delito, si son delitos de querella o si son delitos de oficio, va a depender, son unidades de gestión, la unidad de gestión que va a conocer del asunto. Eh, para el caso de que sea una unidad de gestión que conozca de delitos de querella, el tribunal, a través de un sistema que tiene, va a designar de manera aleatoria quién es el juez de control que va a conocer del asunto. Es decir, la fiscalía no sabe qué juez de control le va a corresponder conocer de algún asunto que somete a la consideración de ese juez de control, porque es de carácter aleatorio.
Y eso pues garantiza que la administración de justicia pues no tenga sesgos. Es decir, si yo conozco quién va a conocer de un asunto, pues obviamente de alguna manera, o que pudiera yo tener injerencia en el sistema, eso no se puede dar. Es un sistema autónomo, es un sistema que designa la competencia de los jueces de control en base o de manera aleatoria. Por lo tanto, no sé, cuando se ejercita acción penal por parte del agente del Ministerio Público, quién o qué juez de control o de qué unidad de gestión va a conocer del asunto, salvo en los casos en que ya sean días festivos o sábado o domingo, ya hay unidades de gestión que conocen de los asuntos en base al turno o al rol que tienen. Pero de ahí conozco solo la unidad de gestión que va a tener conocimiento del asunto, pero no conozco el juez de control que de manera aleatoria se va a designar de esa unidad de gestión. Es así como se designa el conocimiento de los asuntos de los jueces de control. Claro, aquí ya tenemos el juez en turno al que vaya a caerle, como decía, a recaer el asunto en qué juzgado. Pero mi pregunta también es, ustedes cuando inician, voy a llamarlo así, cuando inician un asunto o una denuncia, lo continúan en las tres etapas, en la de investigación, en la de control y en la de audiencia. ¿Son el mismo, es el mismo fiscal? No, en la Ciudad de México estamos divididos de acuerdo a la etapa procesal en la que llevemos el asunto al juez de control. En la etapa inicial hay un área de judicialización de cada fiscalía que va a llevar el asunto hasta vinculación a proceso, y una vez que se decreta la medida cautelar y el plazo de investigación complementaria, la investigación complementaria, dependiendo del tiempo, que puede ser desde 2 meses hasta 6, el agente del Ministerio Público investigador de la fiscalía correspondiente va a conocer de esa etapa de investigación complementaria. Una vez que se cierra la etapa de investigación complementaria, va a conocer un diverso agente del Ministerio Público, que en el caso concreto son ministerios públicos que están adscritos a las unidades de estrategias procesales. Entonces, el agente del Ministerio Público, en mi caso, por ejemplo, que pertenezco a la Fiscalía para Delitos Ambientales, solo llevamos el asunto en audiencia inicial y posteriormente, una vez que quien conoce la etapa de investigación complementaria es el agente del Ministerio Público Investigador. Cuando se cierra la etapa de investigación complementaria, quien conoce de la etapa intermedia en sus dos fases, en la fase escrita y en la fase oral, es un agente del Ministerio Público diverso, que en el caso corresponde a la unidad de estrategias procesales en el caso de la Ciudad de México. Y es el que va a llevar esa audiencia intermedia y que también va a conocer del llamado juicio oral. Pero son agentes del Ministerio Público diferentes o fiscales diferentes. ¿No se pierde continuidad en el juicio, en el asunto, en el conocimiento de pruebas? ¿No es una desventaja para la fiscalía cambiar de fiscal? Pudiera ser que sí, pero aquí vamos a resaltar lo que he venido señalando respecto a la teoría del caso. Si nosotros iniciamos una teoría del caso debidamente sólida, sustentada, si el agente del Ministerio Público, que en el caso sería un agente del Ministerio Público de la unidad de investigación con detenido, que es el primero que tiene conocimiento del hecho, si él sustenta, solidifica una teoría del caso que va a llevar el agente del Ministerio Público judicializador al conocimiento del juez de control, y si ese mismo agente del Ministerio Público, con esos datos que tiene, también solidifica esa teoría del caso, pues por obviedad, el agente del Ministerio Público que siga conociendo del asunto
va a llevar esa teoría del caso hasta finalizar una sentencia en un juicio oral que va a ser favorable para los intereses de la fiscalía y de la víctima y del defendido. Voy a explicar lo siguiente. La teoría del caso, no sé si lo dije, si no lo voy a reiterar aquí. La teoría del caso se moldea, se inicia en la etapa inicial. Se depura en la etapa intermedia y tiene su consumación, su plenitud o su desarrollo en la etapa del juicio oral. Por lo tanto, si hay comunicación entre los fiscales, el que inició, el que llegó a judicializar y el que va a conocer de etapa intermedia y juicio, y si tenemos una teoría del caso sólida, única, no titubeante, entonces le va a servir para que la gente del Ministerio Público que vaya a la intermedia, que depure esa teoría del caso y que ya la desarrolle y tenga su consumación en el juicio oral, obviamente, desde el que inició la carpeta de investigación y que tuvo una teoría del caso sólida, única, sustentada, va a permitir que sin ningún problema el agente del Ministerio Público, el fiscal que vaya a juicio oral, la pueda desarrollar. Por eso es tan importante que conozcamos los elementos, que conozcamos cómo integrar una teoría del caso y que la llevemos a la práctica para que no titubeemos. Me explico. Si estamos investigando un delito de maltrato animal, pues obviamente que no voy a pedir para integrar esa carpeta o no me voy a llegar de datos de prueba que me desvíen de mi teoría del caso. Esto es, si hubo la intervención de un vehículo en un delito de maltrato animal únicamente para que llegara el imputado al lugar, si me desvío o si centro mi teoría del caso fuera de lo que es el maltrato animal, salvo que pudiera ser algún instrumento ese vehículo, pero si empiezo a deteriorar mi teoría del caso, sometiendo a una investigación a ese vehículo, sí lo puedo hacer, pero digo, la teoría del caso esencial única debe de ser dirigida en el delito que estoy investigando. Puedo obviamente pedir intervención de peritos en materia de mecánica para el vehículo, puedo incluso pedir algunos otros o algunas otras intervenciones periciales para ese vehículo, pero ¿a qué me va a llevar a nada? Por ejemplo, puedo pedir una intervención en un perito en materia de pintura para que me determine si ese vehículo fue repintado o tiene un color rojo o es azul, pero eso no me va a llevar en ningún momento a acreditar la teoría del caso del maltrato animal. Entonces, por eso es importante que sepamos que esa guía que es la teoría del caso nos lleve a solidificar primero una acusación y por supuesto a desarrollar un juicio oral, porque la teoría del caso me va a permitir incluso que plantee mis interrogatorios, mis contrainterrogatorios, que también establezca en algún determinado momento qué peritajes o qué opiniones técnicas periciales tengo que llevar para que un juez de control valore que esos hechos, obviamente con esas periciales, van a sustentar mi teoría del caso que voy que va a desarrollarse en el juicio oral. Entonces, por eso digo, es importantísimo conocer esta estrategia de litigación porque me va a facilitar que en un momento, incluso a mí me ha facilitado la posibilidad de argumentar mis alegatos de apertura con una sólida teoría del caso. Hay críticas respecto a que dicen, es que cómo puedes tú llevar al conocimiento de un juez de control o argumentar unos alegatos de apertura con tu teoría del caso. No, no confundir, la teoría del caso no son los alegatos de apertura, la teoría del caso tampoco son los alegatos de clausura.
La teoría del caso me sirve a mí como elemento, como instrumento de litigación para poder argumentar ante un juez de control o ante un tribunal de enjuiciamiento unos alegatos de apertura. Por eso, la verdad, a mí me ha sido bastante útil el acreditar, el desarrollar, el argumentar con una teoría del caso sólida para que el juez de control pueda convencerse de lo que yo le estoy diciendo es lo que en realidad sucedió, lo que en realidad se acreditó con esos datos de prueba y que eso en realidad constituye un hecho que la ley señala como delito, llámese como se llame y de acuerdo a mi teoría del caso. Por eso lo sustento yo y por eso le doy la magnitud de que es un elemento que me ha servido a mí para desarrollar habilidades en el sistema acusatorio adversarial de la Ciudad de México. Pues maestro, la verdad es que seguimos y podemos seguirnos aquí platicando. Todavía nos faltan algunas preguntas que yo tenía, pero llevamos ya una hora y también sé que usted tiene actividades. Entonces yo, antes que nada, quiero darle las gracias por su participación de nueva cuenta. Yo por mí seguiríamos aquí y haríamos par de programas más porque nos faltan varias cosas, pero ahorita lo quiero dejar descansar porque ya nos ha brindado bastante de su tiempo y de su conocimiento. Pero téngalo por seguro que lo voy a invitar para hablar al final de cuentas de la audiencia intermedia y de la audiencia de juicio. Entonces, maestro, por favor, considérelo. Quiero agradecer de nueva cuenta su última intervención, por favor, maestro. No, pues estoy bastante contento, bastante agradecido con usted, maestro Ricardo. La verdad, me ha dado mucho gusto poder platicar, poder aportar un poquito de lo que vamos aprendiendo en el trabajo, poder aportar un poquito a los estudiantes, a las personas incluso de la sociedad civil que tienen interés en ver cómo se desarrolla un procedimiento, que no pierdan, bueno, lo que yo diría es que no pierdan el interés en el sistema de justicia. Los que participamos, los operadores del sistema, necesitamos que también la sociedad civil contribuya a que la fiscalía siga con las investigaciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues denunciando, teniendo una cultura de la denuncia. Eh, es muy evidente lo que al inicio decía usted, maestro Ricardo, respecto de que si llevamos a un juez de control un asunto de violencia en contra de animales no humanos y obtenemos una vinculación a proceso, obtenemos, como le he obtenido, una prisión preventiva de carácter justificado, las demás personas van a pensar la siguiente vez que quieran cometer algún delito en contra de un animal humano, porque van a ver que está funcionando la procuración y sobre todo la administración de justicia. Necesitamos una cultura de respeto, no solo de nosotros, sino también de los animales no humanos y en general de todas las especies de la naturaleza, porque precisamente de la fiscalía a la cual yo trabajo o represento, pues precisamente uno de los objetivos es lograr que estos cambios climáticos que son a nivel mundial, por lo menos nosotros desde la trinchera donde estamos, podamos ser partícipes de que si alguien comete algún delito ambiental pueda ser sancionado y que sea ejemplo para que las futuras generaciones vean que se está haciendo algo y que nos lo va a agradecer nuestro entorno, nuestro ambiente. Eh, el deshielo de los polos, la contaminación de ríos, la contaminación de las selvas, los incendios que se dan, pues no son de a gratis. Y si nosotros podemos contribuir un poco en evitar que las personas que cometen los delitos pues anden impunemente caminando por la calle, pues lo vamos a hacer. Y que sea un ejemplo también para otras personas que en algún momento pudieran tener la intención
de llegar a cometer algún delito de maltrato, crueldad animal o de cualquier delito, ¿no? Pero la fiscalía está en eso, tenemos que ser parte de esa cultura también de la denuncia, y yo creo que por lo menos el hacer del conocimiento de la sociedad civil, organizada o no, de las asociaciones civiles o como dicen comúnmente, de las personas a pie, que por lo menos si se detienen en algún momento a escuchar el programa, que sepan que sí se puede lograr algo y que sí hay servidores públicos comprometidos y que la verdad, quien hace que el servidor público trabaje, quien hace que el servidor público continúe con esa función que constitucionalmente tiene, pues es la propia sociedad civil. Entonces, creando una cultura de la denuncia, eh, exigiéndole a los servidores públicos que cumplan, porque también hay órganos de control interno que vigilan el trabajo de los fiscales. Entonces, también en algún momento, si hay oportunidad, diremos también cómo hacer que un fiscal, que un agente del Ministerio Público integre bien la carpeta de investigación, porque podemos exigirle. Y si nosotros tenemos conocimiento de cómo hacerlo, si no hay ignorancia, porque la ignorancia pues obviamente nos lleva a que se nos violen nuestros derechos, y este tipo de programas es muy importante para que la gente vaya conociendo de qué manera se inicia una carpeta de investigación. Incluso ya pueden decir, la teoría del caso del fiscal no fue suficientemente sólida, ¿eh? La teoría del caso del fiscal falló, la teoría del caso del fiscal estaba mal, porque así lo escuché en el programa. Entonces, es importante, es importante que contribuyamos a que la sociedad civil, organizada o no, como lo reitero, pues tenga conocimiento de lo que hacemos en la fiscalía, que tenga conocimiento también de que puede acudir a iniciar alguna carpeta de investigación, y si no, pues que también tenemos la oportunidad de hacer denuncias anónimas. Esa es mi aportación y reitero el agradecimiento, sobre todo que nos permite conversar, como en este momento, ya en época de pandemia que lo hacemos a la distancia, pero también a la distancia, pues mando un saludo a todos los seguidores del programa y sobre todo a usted, maestro Ricardo, por invitarme a colaborar, a contribuir un poquito en este programa. Maestro, muchas gracias y quiero mandar un agradecimiento a la titular de la Fiscalía de la Ciudad de México por permitirnos tener este tipo de acercamiento con la institución que mucha falta nos hace, y que agradezco al maestro también su participación, y de verdad lo espero aquí en un nuevo programa. Y a ustedes, amigos de Entrevista Académica, les agradezco mucho sus visualizaciones. Suscríbanse al canal de YouTube y los espero aquí para nuestra próxima entrevista. Por hoy, muchas gracias y muy buenas noches.